directo una vez más. Un saludo para todos los que vayan a ver esto en Kik. También un saludo para todos los que lo vayan a ver en el canal de YouTube más adelante. Y bueno, el día de hoy tenemos algo importante que hacer, y es que me ha surgido la duda eh, últimamente de si Colombia está tan bien o no como debería de estar, ya que si bien se nos dice mucho en las noticias y en las redes sociales que la economía colombiana pues, va de caída y se encuentra bastante mal en términos macroeconómicos y también en temas sociales y muchos otros aspectos. Me gustaría en tiempo real pues preguntarle a la inteligencia artificial, al DeepSeek, si realmente con sus búsquedas y con su información con la que puede trabajar en tiempo real, eh, es cierto o no es cierto que la economía está bien o está mal. Entonces, vamos a realizarle esta pregunta al DeepSeek. Vamos a ponernos en marcha en ello y pues vamos a ver cómo nos va con este tema. Voy a mirar a ver acá una cosa rápidamente. No, creo que si hago esto va a ir mucho mejor. Vamos a ver si haciendo eso mejora la calidad un poco el directo con el teléfono y eso. También pusimos los objetivos, mira, los objetivos de seguidores y de suscriptores de Kik, que, que una persona que me vio por ahí me los comentó, me dijo, hey, pero al menos pon los objetivos, ¿no? Marquemos objetivos realistas de momento. Los objetivos realistas, ¿no? Objetivo de seguidores y objetivo de suscriptores. Pequeño, no hace falta tanto. Esto, pero bueno, ahí vamos avanzando, esa es la idea. Ir creciendo poco a poco. Entonces, vamos a pasar a hacerle la pregunta al DeepSeek, a la inteligencia artificial. Vamos a ver cómo nos responde el Deep. Entonces, primero preguntarle si tiene información en tiempo real sobre la economía colombiana, ¿no? Yo creo que eso es lo primero, para poder que pueda generar un análisis sobre lo que está sucediendo. Entonces, preguntémosle directamente. eh, Deep, ¿tienes información en tiempo real sobre lo que ocurre en la economía colombiana? Vamos a ver qué nos responde. Yo creo que puede ir haciendo una búsqueda. Y también le puse esto, no sé muy bien para qué sirve. Dice Deep Think, es como pensamientos del DeepSeek, tal vez. Revisó bastantes páginas, ¿eh? No se quedó con unas solas, revisó siempre bastantes. Dice que revisó El Poniente, La República, BBVA, Datos Macro, eh, creo que este es como una revista en inglés y todo. Grupo Bancolombia, Analdex, Banco Mundial, Portafolio, Infobae. Mira, no repartió la búsqueda desde un solo, no hizo como un reparto de búsqueda muy centrado en fuentes, ¿cómo podríamos llamarle? No hizo como una búsqueda de fuentes de una sola corriente, no sé si llamarlo corriente política, pero no se centró en, en las fuentes tradicionales. Digamos que repartió un poco lo que quería encontrar también. No se quedó con lo primero que vio. Eh, Tiene bastantes fuentes diferentes y que se podría incluso decir que son de diferentes corrientes políticas.
Entonces, está interesante, está interesante. Bueno, vamos a volvernos pequeños otra vez. Creo que aquí ya nos volvimos pequeños otra vez. Y vamos a ver qué nos dice. Dice, sí tengo acceso a información económica actualizada de economía hasta la fecha de hoy, 13 de septiembre de 2025. Esto es importante porque nos está diciendo que directo, o sea, no se queda con tiempo pasado ni nada, o sea, busca información en tiempo real y data en tiempo real también, no está buscando información tampoco tan antigua sobre Colombia. A continuación te presento un resumen de los indicadores y tendencias más relevantes basado en los datos más recientes. Bueno, hace como un resumen de información importante que considera él. Habla del crecimiento económico, como el PIB, sectores clave de la economía colombiana, indicadores financieros y mercados, y los commodities y divisas. También habla sobre las perspectivas y proyecciones económicas del país, puede ser. Menciona unos riesgos y desafíos y luego finalmente genera una conclusión. Vamos a ver cómo lo trabajó, porque parece que está bastante bien logrado el objetivo. Un poco cortica la respuesta del chat, pero pues vamos a ver qué nos dice. A ver, yo, yo no sé si estamos en directo o no estamos en directo. La pregunta del millón, ¿estamos en directo o no estamos en directo? Yo creo que sí, sí estamos en directo. Sí, sí estamos en directo. Pero yo no sé si esto se está cayendo constantemente. Bueno, esperemos que no se esté cayendo y que esté funcionando bien y que esté funcionando perfecto todo. Vamos a seguir. Crecimiento económico PIB. El PIB de Colombia creció 2,1% en el segundo trimestre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior, mostrando una recuperación moderada, pero por debajo de las expectativas de algunos analistas. Eh, Habla de una noticia de Infobae. El primer trimestre de 2025, el crecimiento fue del 2,7%, un poco mayor en el primer trimestre que en el segundo trimestre, impulsado por el consumo de los hogares y el gasto público, aunque la inversión mostró debilidad. Y acá ya nos habla de Analdex y de BBVA, que son las fuentes que consultó. El crecimiento acumulado para el primer semestre, para el semestre de 2025 fue del 2,4%. O sea, en acumulado en el primer semestre, en los primeros 6 meses, Colombia ha crecido un 2,4%. Ok. Sectores clave, agricultura y ganadería. Lideraron el crecimiento con un 7,1% en el primer trimestre de 2025. O sea, a esto es a lo que le está apostando el gobierno de Petro, ¿no? A impulsar todos los temas de agricultura y ganadería y restitución de tierras también, ¿no? Está metiendo muy de la mano con estos sectores. A ver, comercio y servicios. Sectores como comercio, transporte y alojamiento crecieron un 5,6% en el segundo trimestre. Bueno, eso es bastante, ¿eh? Al menos se puede decir que el sector comercio se está recuperando de alguna u otra manera. Industria manufacturera mostró una recuperación modesta con un crecimiento del 1,4%. Esto ya es producción, ¿no? En el primer trimestre. Construcción y minería continuaron en descenso. Esto es a lo que no le apuesta al presidente Petro, ¿no? Con caídas de menos 3,5 y menos 5% respectivamente, menos 5% en minería y menos 3,5 en construcción en el primer trimestre. A ver qué nos dice acá ahora. Indicadores financieros y mercados. Bolsa de Valores de Colombia, Colcap, se mantuvo estable recientemente, apoyada por el repunte de acciones como Ecopetrol. Esta noticia no la conocía yo. O sea, hubo un repunte de las acciones de Ecopetrol últimamente. ¿O por qué está mencionando esto? Tasa de inversión del Banco de la República. Perdón, tasa de intervención del Banco de la República. Se mantiene en 9,25.
Está bastante alta la tasa de intervención del Banco de la República. Inflación. La inflación interanual en Colombia ha mostrado tendencia a la baja. La inflación ha bajado, sí. Aunque persisten presiones en servicios. Ok. Desempleo. La tasa de desempleo nacional fue de 8,8% en julio de 2025. Creo que esta es una de las más bajas de la historia de Colombia, si no estoy mal. Eso podemos revisarlo un poco más adelante. Dice commodities y divisas. El petróleo Brent. Dice RG960. Me está hablando en inglés. Vamos a mandarle. Ah, español, español. Esos son los mismos comentarios que llegan siempre de los bots. Bueno, café colombiano se ubica. Bueno, perdón, petróleo Brent. Cotiza alrededor de $66 por barril. Esto me parece que es poco. Esto 66 por barril es poco comparado con lo que, con los históricos del precio del barril. Pero en esto no tiene nada que ver Colombia realmente. Esto es un precio que se fija a nivel internacional. Si sube o si baja el petróleo no es culpa de Colombia. De hecho, es ínfima la incidencia que tiene la producción colombiana para incidir en el precio del petróleo. Café colombiano se ubica en $4,15 por libra. Bueno, no sabía que ese era el precio por libra a nivel internacional. 4,15 por libra. A ver, dólar hoy. Dólar hoy. El dólar está a 3.900, ¿eh? Mira esa bajada que ha tenido en los últimos días. Uy, ha bajado muchísimo el dólar, ¿eh? No, no, no me había dado cuenta que el dólar había bajado tanto. Hijo de puta, es que ha estado bajando muchísimo el dólar. Bueno, dice que está a 4,15 por libra. Ah, les voy a mostrar algo interesante, 4,15 por libra. La libra de café, pero bueno, esto es en grano, ¿no? No, no creo que sea ya procesado. Sí, yo creo que cuando él habla del café se refiere a al saco de café, más no al café ya procesado y eso. Porque sería la libra 16.000. 16.000 pesos la libra de café. Está barata. No, no sé yo si ese es el precio del café como producto final. Yo creo que es más bien como el trillado, puede ser. No, no sé. Tendríamos que buscar. Dice la TRM, tasa de cambio. El dólar estadounidense se cotiza a 3.903 pesos. Es que está muy barato el dólar, man. O sea, bueno, no está barato realmente, pero está barato comparado con lo que ha llegado a estar. Mira, por ejemplo, acá está a 4.400 en enero. En noviembre, diciembre estuvo en 4.400. O sea, sí ha pegado una buena bajada. Por aquí también estuvo altico. Pero siempre, siempre, siempre ha bajado el dólar. Vamos a ver cómo sigue el tema. También nos menciona las perspectivas y proyecciones. Dice, se espera que la economía colombiana crezca alrededor del 2,5% en el 2025 impulsada principalmente por el consumo de los hogares y una recuperación gradual en sectores como manufactura y comercio. No, pero el tema de la construcción como que no repunta, ¿no? Se mantiene muy nivelado, muy, muy cercano a cero. El Banco Mundial proyecta un crecimiento del 2,4% para 2025. Bueno, el Banco Mundial proyecta un poquito menos que los superanalistas estos. Y destaca que Colombia mantiene estabilidad macroeconómica, aunque con desafíos en productividad y diversificación de exportaciones. Mira, el Banco Mundial nos dice, eh, el Banco Mundial nos está diciendo que tenemos que realizar un proceso de diversificación de exportaciones. Ah, a mí me parece esto muy importante porque la mayoría de las personas se quedan solamente con que Colombia al ser entre muchas comillas, productor de petróleo, debería centrarse únicamente en exportar petróleo.
pero ese es un error grande porque está dependiendo de una materia que ni siquiera está procesando. Porque hasta donde tengo entendido, puede que Colombia produzca mucho petróleo, pero no produce mucha gasolina. Entonces, eso no es una balanza equilibrada. Porque si Colombia no produce suficiente gasolina, de nada le sirve producir suficiente petróleo. Porque a la final va a tener que estar importando gasolina de otros lados. Eso por ese lado. Y luego hay que pensar en exportar productos terminados y no pensar en exportar productos que apenas están en la primera etapa de la cadena de valor, ¿no? Por ejemplo, el café muy chévere, pero exportarlo de otras maneras, no sé. Bueno, otros productos. Se exporta el limón, se exporta el banano, se exportan muchas otras cosas, se exporta el aguacate. Pero ¿por qué no pensar en exportar cremas, en exportar productos de belleza, o sea, productos ya completamente terminados? Digo, a eso es a lo que me refiero. Y no quedarse con productos básicos, porque yo creo que esto es lo que mantiene pobre al país. Quedarse con productos básicos de la canasta familiar, no sé cómo llamarlos, productos básicos agropecuarios, no sé. Por ejemplo, teníamos el ejemplo de Suiza que lo estábamos analizando antes y la cantidad de valor añadido que tienen esos productos es inmensa, ¿no? Productos en farmacéuticos, el tema de los alimentos totalmente terminados y muy finos, el tema de la relojería. O sea, se centran en hacer productos que son mucho más complejos que los que se pueden producir acá en Colombia. Acá simplemente sacan algo de la tierra y lo sacan para otro lado, ya sea alimentos o ya sea petróleo, carbón o lo que sea. Bueno, riesgos y desafíos. Estamos hablando acá de cosas serias. Dependencia del consumo interno. El consumo de los hogares representa el 76% del PIB, lo que podría ser un riesgo si el mercado laboral se deteriora. Ok, una de las primeras preocupaciones es que el mercado laboral se deteriore. Esto no está pasando. eh, no está pasando porque el desempleo ha bajado. Si el desempleo se va al alza, pues hombre, sí sería un indicador de que el mercado laboral se está deteriorando. Entonces sí, sí sería importante tenerlo en cuenta, pero al menos de momento pues no es un indicador que sea coherente, al menos de momento. Al menos no es un riesgo tan plausible, ¿no? Que ocurra. Inversión insuficientes, que lo pone como la segunda. La formación bruta de capital creció solo 1,8% en el primer trimestre, reflejando debilidad en construcción y maquinaria. Ok, sí, esto era lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Que en temas de construcción el sector se ha quedado paralizado completamente, es como que no avanza. Tal vez también se deba al tema de la quitada de subsidios, ¿no? La quita de subsidios a temas de casa ya y todo esto que estaban subsidiando las primeras viviendas de muchos colombianos y pues que todo eso se perdió, ¿no? Y luego es un tanto contradictorio porque el socialista de Petro, el guerrillero, entonces es socialista y es comunista, pero quita subsidios. Y entonces uno se queda pensando, entonces, ¿cuál es la forma correcta de ver el socialismo y el comunismo? Si, si un socialista, un comunista, es alguien de izquierda, está quitando subsidios, está haciendo acciones de derecha, no está haciendo acciones de izquierda. Entonces uno queda como un poco enredado con todo eso, ¿no? Aquí como dato curioso. Entorno global. Las tensiones geopolíticas y los aranceles comerciales podrían afectar las exportaciones y la inflación. Este es importante. Eh, Petro tiene la boca muy grande, marica. Ese man habla muchísima mierda. Y escribe mucha mierda también en sus redes sociales y eso no ayuda. Eso realmente no ayuda. Eso debería crearse una cuenta falsa como esas que utilizaba antes el Chocas y tirar mierda por allá y dejar la cuenta de presidente quieta, hermano. O sea, es demasiada mierda la que habla, demasiada mundad, como dicen en la costa. Y ya el tema de los aranceles, pues eso sí ya no es cuestión nuestra, ¿no? Eso sí ya es cuestión de los países que quieran meterle aranceles a Colombia.
Estados Unidos como que sí, como que no, como que va y viene, como que Trump no se decide con las cosas. Ese tema de Trump también es muy complicado. Y pues eso se nos sale de las manos completamente a los colombianos. Dice, conclusión, la economía colombiana muestra señales de recuperación moderada en 2025, liderada por el consumo y sectores como agricultura y comercio. Sin embargo, persisten desafíos en inversión, productividad y diversificación económica. Esto sí. Los indicadores financieros y mercados mantienen estabilidad relativa, aunque con riesgos asociados al contexto global y presiones inflacionarias. Es que me parece que en los últimos meses ha habido muchos repuntes de inflación en muchos países del mundo. Y es curioso porque es como que es como que Colombia siempre llega tarde a todo. Em, Cuando pasó lo del COVID, entonces Colombia se demoró como 2 meses más, como 2 meses en que todo cayera. O sea, yo me acuerdo que eso fue al instante en todos los países del mundo cuando empezó todo el tema de la pandemia, que todo cayó, de golpe, de golpe, de golpe, de golpe, de golpe, todo caía. La inversión, el consumo, todo se fue para abajo. Y en Colombia se demoró un poquito más de lo normal y ¡bum! Luego cayó todo. Luego cuando empezó a recuperarse todo, pues todo el mundo tenía, todos los países tenían sus alzas en crecimiento y todo eso, y Colombia como que no. Colombia como que se quedaba todavía estancado en cero, todavía en negativo, en cero. Eso cuando estaba Duque. Luego inyecta una cantidad de plata ni la imaginable, ni la inimaginable, perdón. Y ya con esto entonces empieza otra vez el crecimiento de Colombia después del tema de la pandemia. Pero realmente llegamos tarde a ese crecimiento. O sea, el crecimiento que hubo después de la pandemia, Colombia lo sintió como 3 meses después de que pasó la pandemia, cuando la mayoría de los países lo sintieron de golpe, o sea, lo empezaron a vivir de golpe. Y luego lo mismo, luego después del crecimiento todos los países volvieron a sus sendas de crecimiento normales y Colombia todavía seguía alto. Y todos decían, no, pero ¿por qué Colombia todavía sigue alto? Hombre, pues porque tardó también en llegar a crecer. Luego se vio lo que se vio y volvió otra vez bajo el crecimiento de Colombia, todavía con Duque en ese momento. Si necesitas información más específica sobre algún indicador o sector, no dudes en preguntar, me dice el DeepSeek. A ver, vamos a ver qué nos puede decir el DeepSeek sobre el tema. Em, ¿Qué datos me parecieron así muy chéveres? El tema del crecimiento está bien. A ver, vamos a pedirle. Analiza el crecimiento económico de Colombia en los últimos años. En los últimos, en los últimos años. Y yo siento que podríamos dejar por fuera el tema de la pandemia, porque eso provocó un deterioro de la economía y un crecimiento de la economía, pero por factores que no se pueden controlar. Em, Así que yo creo que lo mejor sería que comparara el crecimiento económico de Colombia em, cuando no había COVID y que hiciera como ese énfasis, ¿no? O sea, que no lo metiera dentro de los cálculos, porque me parece que no tiene ningún tipo de sentido. Antes del COVID, Duque tampoco lo estaba haciendo tan mal. Entonces, eso lo podemos revisar. A ver, analiza el crecimiento de Colombia en los últimos años sin tener en cuenta la época del COVID. Sin tener en cuenta la época del COVID. Em, si puedes generar una tabla o un gráfico. Sería interesante desde el año 2000. A ver, ¿qué nos dice del crecimiento económico de Colombia? Desde el año 2000 y intentando no tener en cuenta el tema del COVID. Porque es que mira, no tiene sentido. Después del el COVID duró, los efectos del COVID fueron muy largos, no son tan recientes. Ojo, mira, lo puso a pensar. Esto no había salido antes, ¿no? El loguito de DeepSeek pensando. Me dice,
El usuario quiere un análisis del crecimiento económico de Colombia del año 2000, excluyendo la época del COVID, y sugiere una tabla o gráfico. Voy a revisar los resultados de búsqueda para encontrar datos relevantes. Primero veo que proporciona datos detallados del PIB. Mire, primero veo que, y menciona la fuente, proporciona datos detallados del PIB desde 1993 hasta 2023, incluyendo años clave como el 2008, 2009, crisis financiera, 2014, 2016, caída de los precios del petróleo. Esto es útil para la tabla y el gráfico. También menciona proyecciones hasta el 2030, pero el usuario solo pide hasta 2023, así que me centraré en datos históricos. Oye, o sea, como que, como que se queda pensando qué fue lo que uno le pidió para generar la mejor respuesta. Dice, voy a estructurar la respuesta en introducción, tabla con datos clave, gráficos, análisis por fases, factores clave, desafío y perspectiva. La tabla incluirá años seleccionados desde el 2000, evitando 2020 y 2021, los años del tema del COVID y post-COVID, que podríamos resumirlo en esos 2 años. El gráfico mostrará la tendencia con eventos clave. También debo citar fuentes, dice, para datos históricos. Qué interesante. Finalmente, aseguraré que el lenguaje sea claro y que las visualizaciones, tabla y gráficos sean fáciles de entender, resumiendo los puntos clave sin abrumar al usuario. ¡Oh, qué bacano como lo está presentando! Vamos a ver qué nos dice. Claro, aquí tienes un análisis detallado del crecimiento económico de Colombia desde el año 2000, excluyendo el periodo de la pandemia de COVID-19, es decir, no se consideran los años 2020 y 2021. Me parece correcto, yo creo que es lo mejor. He utilizado la información de los resultados de búsqueda proporcionados para elaborar una tabla y un gráfico, seguidos de una explicación de los factores clave y tendencias. ¡Ay, qué chévere! Yo creo que la gente no utiliza la inteligencia artificial para hacer esto. Y tú le pides a un economista que haga esto y te va a cobrar una millonada. O sea, no me imagino un economista haciendo esto gratis. Dice, crecimiento económico de Colombia, 2000 a 2023, análisis y tendencia. Ah, lástima que no me haya metido hasta 2024, marica. ¿Qué hubo? XR. Te invito a seguir el canal, a cumplir con los objetivos y a hablarme en español. Sí, pues. Dice, yo creo todo el mundo que llega acá menciona los temas de Discord. Lo mencionan muchísimo. Voy a ponerme a averiguar a ver qué es ese tema del Discord, a ver qué se puede conseguir con todo eso y a ver qué hacemos con eso. Pero bueno, vamos a ver qué. Dice, crecimiento económico de Colombia, 2000 al 2023, análisis tendencias. Un emoji ahí al compañero. Tabla de crecimiento del PIB anual, 2000 a 2023. Y pues ya nos empieza a generar como los crecimientos que ha tenido Colombia. Uy, mira, acá hubo un crecimiento fuerte en 2024. Esto creo que es periodo Uribe 1, si no estoy mal. Y 2006 también es periodo Uribe 1. Luego, esto también es periodo Uribe 1, que sería Uribe 2, perdón, en 2007. Uy, ese está bueno, de 6,7%. Y no sé si, a ver, aquí creo que ya empieza Santos 1. Mira, fuerte Santos 1, creo que tiene el crecimiento más grande hasta ahorita, sí. Santos 1 tiene el crecimiento más grande hasta ahora por el tema de la alza de los precios del petróleo. Luego bajando, se mantiene estable. 2022. Pero mira, es porque acá hubo la recuperación post pandemia y el aumento del consumo. Y, o sea, esto es lo que les decía de que Colombia había llegado tarde. O sea, Colombia se mantiene tarde en la fiesta todo el tiempo y todo el tiempo está tarde. Tarde con todo. Llegamos tarde a todos los colombianos. Por ejemplo, acá todavía se está hablando de los impactos que generó el COVID. Pero valgámosela porque supuestamente el COVID fue 2020-2021. 2022 nosotros estábamos llegando tarde. Todavía teníamos ese crecimiento económico en 2022 gracias a que se estaba recuperando el tema con el COVID. En el 2023 pues cayó totalmente. Desaceleración por inflación y políticas monetarias restrictivas. Dice, gráfico de tendencia de crecimiento del PIB. Herda, herda.
que Colombia iba para arriba, hermano, y el COVID lo mató. Mira, lo hace como con, ¿cómo es que se llama? Con una tendencia así como de puntitos, o sea, con asteriscos. Y acá estaba bajito cuando entró Uribe. Cuando entró Uribe estaba bajito. Mira, ha estado creciendo. Aquí el tema del COVID fue lo que mató a la economía de Colombia. O sea, ¿por qué yo quiero mostrar esto? Porque es que generalmente se le achaca los problemas de crecimiento económico a los gobiernos, cuando yo considero que desde mucho antes del año 2000 el tema del crecimiento económico va ligado es a las tendencias globales, no tanto a lo que se haga en Colombia realmente. Aquí hubo un proceso de crecimiento y mira que aquí venía creciendo fuerte, bajó cuando se supo que iba a entrar Uribe, y luego empezó a crecer todo de nuevo. Pero no es por culpa de Uribe que haya crecido el crecimiento, o sea, que haya habido un crecimiento económico en Colombia. Yo creo que es por una tendencia global, porque si uno compara esto con el mundo, yo creo que va a tirar la misma tabla, al menos el mismo gráfico. Podemos hacer la prueba, podemos más adelante preguntarle. A ver, dice, análisis de periodos clave y factores. Periodo de alto crecimiento, 2003-2007. Este quintenio representó un auge económico más robusto a ver, vamos a ponerlo a leer. Periodo del alto crecimiento, 2003-2007. Este quintenio lo relaciona como los 5 años entre periodo Uribe 1 y 2. Representó el auge económico más robusto del siglo XXI en Colombia, con una tasa promedio de crecimiento del 5,58 anual. Aquí se meten los crecimientos altos que tuvo Uribe. Boom de commodities. Precios internacionales favorables para el petróleo, el carbón y el café, que es lo que exporta Colombia. Mejora, pero mira, precios internacionales. O sea, el crecimiento de Colombia en esta época también se debió a que había precios favorables para estos commodities, que son los que maneja Colombia principalmente. Si esto no hubiera sucedido, pues no hubiera habido el crecimiento que tuvo Colombia en esa época. Mejora en la seguridad interna, la política de seguridad democrática, mira, está chévere, el DIC no se corta con nada. Del presidente Uribe entre el 2002 y el 2010, que fueron los dos periodos, permitió recuperar territorios, desarticular grupos armados y mejorar la confianza inversionista. Bueno, aumento de la inversión extranjera directa, atraída por el sector mineroenergético. Claro, si realmente analizamos lo que estaba ocurriendo, el crecimiento se debe principalmente a los precios favorables para esto y a la inversión en el país para esto mismo. Muy, muy poco más, ¿no? O sea, esa es la realidad del impacto económico que hubo en esa época. Dice, impacto de la crisis financiera global 2008 al 2009. La crisis financiera internacional de 2008 y 2009 provocó una desaceleración significativa, y nos pone, aunque Colombia evitó una recesión técnica gracias a políticas anticíclicas y a la demanda interna. Se salvó Colombia por el crecimiento interno de Colombia. Nos dice, el crecimiento cayó al 3,28 y al 1,14. O sea, es que siempre fueron bajos esos crecimientos. Y fueron durante la crisis. O sea, Colombia venía bien, los commodities estaban bien, la economía estaba creciendo acorde a como se eran favorecidos esos commodities. Hay una crisis internacional y Colombia vuelve y cae. O sea, no es que seamos realmente ajenos a esas crisis. Respuesta política. El gobierno implementó estímulos fiscales, comunismo, y el Banco de la República, o capitalismo, y el Banco de la República recortó tasas de interés para mitigar el impacto. Esto es, esto es intervención del mercado completamente. Recuperación y nueva desaceleración entre el 2010 y el 2017.
Recuperación post-crisis, después del tema del 2008-2009, el crecimiento repuntó con fuerza, 4,49, 6,95, impulsado por la recuperación de los precios del petróleo y un vigoroso consumo interno. Desaceleración, 2012 al 2017. Después de que hay un crecimiento, hay un decrecimiento. El fin del super ciclo de las materias primas, ya lo está hablando, llevó a una era de crecimiento moderado con un promedio de alrededor del 3,5 anual. La fuerte caída de los precios del petróleo a partir del 2014 fue un golpe significativo para los ingresos fiscales y exportaciones. Aquí cuando dicen que los gobiernos matan a Ecopetrol, que los gobiernos están acabando con las finanzas del país porque no apoyan a Ecopetrol o cosas así, es que el Estado no es el que apoya a Ecopetrol. Ecopetrol sí o sí se va a ver beneficiado o perjudicado según cómo estén los precios internacionales del petróleo. Si el precio del petróleo cae, Ecopetrol cae. Si el precio del petróleo sube, Ecopetrol sube. Y bueno, también hay que mirar la producción. Ahorita estamos en máximos históricos de producción. Nunca se había producido tanto petróleo en Colombia. Ahora bien, no está a los mismos precios que estaba antes. Están mucho más bajos los precios del petróleo. Eso es ¿cómo es? Un uno más uno igual a 2. Es que, y la gente parece o sea, que se le mete en la cabeza que es por culpa de Petro, es por culpa de Uribe, es por culpa de Santos. Es por culpa del precio del mercado. Y esa es la realidad. Si el petróleo estuviera al precio que estuvo en el 2014 o antes del 2014 cuando hubo el boom del petróleo, pues ahorita Colombia sería millonario. Vamos a hacer la revisión. Precio histórico del petróleo, del petróleo Brent. Porque es que yo me acuerdo que el precio en ese momento era altísimo, marica. Ahorita está en 67. Pero vamos a ver en cuánto estuvo, porque es que antes estuvo altísimo el petróleo. A ver, yo creo que lo estamos buscando mal. Precio de petróleo del Brent. Vamos a ponerle, no sé, en 2012, cuando estuvo alto. Mm, Bueno, acá me como un changazo porque el precio estaba más alto o más bajo de lo que estaba. Vamos a ver acá qué nos dice esta fuente. Mira, año 2012, creo que esta sí era. Trading Economics. Futuros precios del petróleo. Es que me lo iba a tirar más comido a la inteligencia artificial en su momento. Mira acá, 31 de diciembre de 2012. Bueno, aceptemos las cookies. Sí, precio del petróleo Brent, 31 de diciembre del 2012. El precio del petróleo el precio medio del barril de petróleo Brent en diciembre ha aumentado hasta los $109 por barril. Estaba barato el petróleo, ¿no? Y luego quieren que se crezca igual que como se creció en el 2012 o antes. Pues, marica, si el precio del petróleo está por el piso. Precio del petróleo del Brent hoy. Hoy está en 66, 69, 66. Y en su momento estuvo a más de 100, marica. A más de 100. Yo creo que antes de eso estaba más caro todavía. Vamos a ver. Yo creo que antes estaba todavía más caro. En 2008. A ver, 2008. 2008. ¿Cómo estaba el Brent en el 2008? $147 por barril en el 2008. Y la gente, y de verdad es que no, que sí, que en su momento el dólar estaba al cambio con el peso colombiano más barato, pero es que igual puta, estaba en un máximo histórico, en el 2008 estuvo en un máximo histórico, $147 por barril. Por esto era que se crecía con Colombia, aunque tuviera una producción menor a la que tenía hoy, porque hoy tiene una producción mayor.
Esa es la compensación que está haciendo Ecopetrol, que está produciendo más de lo que se producía en su momento con esos precios tan altos, porque si no, ¿cómo compite? A ver, ¿qué más nos dice? Dice, recuperación, no, eso era lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Superprecio del petróleo, 147 dólares el barril de petróleo. Reformas estructurales. Se implementaron reformas tributarias y se mantuvo un marco normativo estable con reglas fiscales, lo que ayudó a manejar el shock. Bueno, sí. Crecimiento bajo y estable. Y aquí queda mal Duque, ¿no? Mira, mira la opinión del DeepSeek durante el 2018-2019. Eso es periodo Duque. La economía mostró un crecimiento modesto, pero estable, alrededor del 2,5 y 3,2, prácticamente lo que se está viviendo hoy en día. Factores, precios moderados de las commodities, fortaleza del consumo interno, eh, persistentes desafíos estructurales, baja productividad, alta informabilidad, y esto estaba fuerte, ¿no? 56%. Mientras pasando el camión del Boca Chico. 4 libras de Boca Chico por solo 20.000 pesitos. Para que se hagan una idea de cómo son los precios acá en Colombia. Dice, exclusión del petróleo, bueno, exclusión del periodo COVID-19 y recuperación posterior 2022-2023. Como solicitaste, se omiten 2020 y 2021. Es que mire, 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 mire esos datos de crecimiento de Colombia durante esos años. En el 2020 se fue para la mierda Colombia con un crecimiento del -7,19%, eso es de crecimiento. Y en 2021 un 10,86, un 10,8. Creció, como baja, sube. A todos los países les pasó lo mismo con el tema de la pandemia. ¿Cuál fue la diferencia? Que Colombia le duró más. Le duró entre el 2021 y el 2022. Esa es la única diferencia. 2022, dice 7,29%. Crecimiento excepcional, impulsado por la fuerte reactivación del consumo privado. La inversión y la recuperación de los sectores servicios tras los confinamientos. O sea, lo que se recuperó por posterior al confinamiento, a la pandemia, se está viviendo es acá, apenas hasta el 2022 en Colombia. 2023, desaceleración abrupta. Y pone, política monetaria restrictiva. El Banco de la República elevó agresivamente la tasa de interés para combatir la inflación, que alcanzó un pico del 13,3% en 2022. Terrible ese pico, marica, es altísimo. Inflación alta y pérdida de poder adquisitivo, pero todo esto son consecuencias del COVID, ¿eh? Incertidumbre global por la guerra de Ucrania y cuellos de botella en las cadenas de suministro. Eso fue lo que ocurrió con el tema de los contenedores. Me acuerdo que fue muy sonado. Hubo mucho problema con el tema de los contenedores y con China y que no, que no estaba funcionando esa cadena de envía y recibe y los contenedores estaban parados. Factores estructurales que influyen en el crecimiento. Vamos a ver qué nos dice. Dependencia de las commodities. Mira, acá ya lo mencioné. La economía colombiana es altamente vulnerable a los ciclos de precios del petróleo y el carbón. Aplausos. Aplausos para el DeepSeek. Por depender de esto es que la economía colombiana crece o se va para abajo, crece o se va para abajo, crece o se va para abajo. No hay más que decir. Lo dice la inteligencia artificial. Lo que genera volatilidad en el crecimiento. Productividad estancada. Uno de los mayores desafíos estructurales, la productividad total de factores han tenido un crecimiento bajo durante décadas. Décadas. Limitando el potencial de crecimiento a largo plazo. ¿Por qué hay una productividad estancada durante décadas? Hombre, pues porque no se está realizando una buena inversión en temas de educación en Colombia. Esa es la realidad. Alta informalidad laboral. Aproximadamente el 56% de los trabajadores están en la informalidad.
lo que erosiona la base tributaria, limita el acceso a la seguridad social y frena la productividad. Esto es muy fuerte, marica, esto es muy fuerte. Infraestructura y brechas regionales. La mala calidad de la infraestructura de transporte. ¿Quién maneja la infraestructura de transporte en Colombia? ¿Quién maneja las carreteras? ¿Quién maneja las vías? Incrementa los costos logísticos. Existen grandes disparidades en el desarrollo y la productividad entre regiones. Hay regiones que la verdad no tienen ni siquiera una hipoteca torocha, marica, para entrar. Una porquería. Marco macroeconómico sólido. A pesar de los desafíos, Colombia ha mantenido instituciones fuertes, como un banco central independiente, con un esquema de inflación objetivo y una regla fiscal, lo que ha proporcionado estabilidad. Listo. Perspectivas y desafíos futuros. Las proyecciones para el 2024 y 2025 indican una recuperación moderada. El Banco de la República proyecta un crecimiento del 2,9% para 2025 y está siendo muy generoso el Banco de la República con 2,9. Mientras que la OCDE es ligeramente más optimista con un 2,8. La OCDE se va un poquito por debajo, dice no, 2,9 no tanto, tampoco tan allá. El principal desafío es superar el modelo de crecimiento basado en recursos naturales y consumo para transitar hacia uno impulsado por la productividad, la diversificación exportadora y la formalización laboral. Mira, Dipsy nos da la respuesta de cómo hacer que Colombia crezca como país y yo creo que esto ahora mismo no está siendo hablado ni siquiera tocado por ninguno de los ciento y pico candidatos a la presidencia de Colombia. Ninguno busca nada de esto. Hablan por allá de que nos vamos a volver Venezuela, que no nos vamos a volver Venezuela, que la salud, que no sé qué, qué tal, qué tal, qué tal. Pero lo principal que deberían tener en cuenta para que Colombia siga, o al menos aumente su crecimiento, es, y lo dice acá, superar el modelo de crecimiento basado en recursos naturales y consumo. Transitar hacia uno impulsado por la productividad, la diversificación exportadora y la formalización laboral. Esto está en boca de los candidatos presidenciales 2026, arriba de las Priella, arriba Vicky Dávila, arriba, no sé quiénes son de los de izquierda, porque no me acuerdo de los de izquierda ahora. Esto, Gustavo Bolívar, arriba, quién más? De, ¿quién más de la izquierda? No me acuerdo. Los de la izquierda suenan menos que los de la derecha. Eh, la implementación de reformas estructurales en materia laboral, pensional, tributaria y de salud. ¡Oh! Junto con la consolidación de la paz total, serán determinantes para el futuro performance de la economía colombiana. Oiga, mire este comentario del Dipsy. Vamos a leerlo claramente. Dice, la implementación de reformas estructurales en materia laboral, pensional, tributaria y de salud. O sea, toca cambiar esta mierda según el Dipsy. Consolidación de la paz total. O sea, nos dice que hay que hacer la paz o matar a todos los guerrillos, una de dos. Serán determinantes para el futuro performance de la economía colombiana. Obviamente él lo dice en términos blandos, ¿no? Él apoya la paz. Me imagino que el Dipsy no apoya la violencia. La economía colombiana, como conclusión, ha demostrado resistencia y capacidad de recuperación a lo largo del siglo XXI, aunque con un crecimiento volátil e insuficiente para cerrar las brechas sociales y de productividad. Los periodos de alto crecimiento, 2003, 2007, 2011, 2022, han estado ligados a bonanzas de commodities o recuperaciones post-crisis. Vamos a volverlo a leer, porque esto nos lo está diciendo el DeepSeek totalmente neutral, imparcial. Dice, los periodos de alto crecimiento 2003, 2007, 2011, 2022 han estado ligados a bonanzas de commodities o recuperaciones post-crisis, no por factores políticos, mientras que las desaceleraciones 2008, 2009, 2015, 2017 y 2023 responden a shocks extremos o ajustes macroeconómicos internos. Es decir,
problemas con las commodities o ajustes macroeconómicos internos que sí que afectan. O sea, los ajustes macroeconómicos internos afectan negativamente, pero lo que más afecta es el bajo precio de las commodities. Esa es la fucking realidad de Colombia. El gran reto pendiente es implementar las reformas necesarias para lograr un crecimiento alto, sostenible e inclusivo, que reduzca la dependencia de los recursos naturales y enfrente los problemas estructurales de productividad, informalidad y desigualdad. Espero que este análisis te haya sido de utilidad. Si necesitas información más específica sobre algún periodo o aspecto económico, no dudes en preguntar. Grande, grande el DeepSeek, siendo completamente imparcial. A ver, vamos a preguntarle por el mundo. Compáralo con el crecimiento del mundo durante la durante el mismo periodo, durante el periodo. Y también con principales regiones económicas. Es que me parece interesante que lo compare. eh, Puedes hacer las gráficas también para ver cómo se comportó el mundo durante ese momento, ¿no? Para ver cuál es la diferencia entre Colombia y los demás, ¿no? Puedes hacer las gráficas también y eh, especificar, especificar en cada, especificar, eh, por ejemplo, por ejemplo, la, la línea de Colombia, la de Europa, la del mundo, la de Estados Unidos, la de Asia. Vamos a ver si nos entendió. Vamos a ver si nos entendió el DIP. Si lo ponemos a pensar. Ya lleva varios segundos y todavía no. Ya empezó a buscar. A ver. Buscando, 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 buscando. Le pusimos una tarea complicada al DeepSeek. Encima lo pusimos a pensar. Y pone, el usuario quiere una comparación del crecimiento económico de Colombia con el mundo y principales regiones desde el año 2000, excluyendo el periodo del COVID. Revisemos la búsqueda. Pues, pucha, se pone a pensar, bacano, me gusta esta función de deep pensante. O sea, es como que lo hacemos generar un proceso diferente al que estábamos manejando antes. No sé si esto lo tenga el ChatGPT o bueno, los demás. A ver, ya está empezando a tirar la gráfica. Bueno, vamos a ver. Comparativa del crecimiento económico de Colombia versus principales regiones. A verlo rápido para no quedarnos mucho tiempo. A continuación se presenta un análisis comparativo del crecimiento económico de Colombia frente al mundo y principales regiones económicas desde el año 2000, excluyendo los años de pandemia. Los datos se basan en información de fuentes como el Banco Mundial, el FMI y la OCDE. Digo, tú le pones a hacer esto a un economista y te cobra un poco de plata, pero le puedes poner a hacer esto a la inteligencia artificial y lo hace bien, lo hace mal. Bueno, vamos a ver. A ver, vamos a comparar por periodo. ¿Será que hizo las gráficas o no? Ay, no, pero las gráficas sí no las hace tan bien. ¿O sí? No, yo creo que no las está haciendo bien las gráficas. O sea, nos pone como que hay unas líneas del mundo y todo eso, pero no las podemos ver. O sea, no es un buen generador de gráficos. Nos dice que esto, la línea gruesa es Estados Unidos, esto es la línea punteada del mundo, pero como que no lo podemos ver correctamente. ¿Será que si lo descargamos lo podemos ver mejor? También me chambea acá un virus del DeepSeek. No, yo creo que vamos a pasar de ver la gráfica, pero podemos mirar la tabla.
A ver, miremos la tabla para comparar. Dice, durante el 2000 al 2007, el que tuvo un mayor crecimiento económico fue Asia, 6,8%. Luego Colombia se ubicó bien con un crecimiento del 4,3%, pero el mundo se mantuvo en 4,1%. No hubo como una gran diferenciación entre el crecimiento que tuvo en promedio el mundo entero y Colombia. Un poquito por encima Colombia del mundo. El crecimiento de Estados Unidos fue bajito, el de la Unión Europea fue bajito comparado con el crecimiento de Colombia en esa época. El de Asia sí fue muy, muy alto. Entre el 2008 y el 2009, el crecimiento de Colombia fue del 2,2, el del mundo fue del 1,1. Este fue el momento de la crisis, ¿no? De la crisis del 2008, de la burbuja inmobiliaria y toda esa cosa. Estados Unidos decreció, la Unión Europea decreció, pero mira, curiosamente Asia, para arriba. Asia no cae. Asia del 4,2, bastante, mira, se alejó bastante Asia del crecimiento de todos. Yo creo que todas estas recesiones fueron las que le ocasionaron también a Asia como ese crecimiento, ¿no? Porque como ellos van a otra bola, como manejan otro sistema económico, por decirlo de otra manera. Bueno, entre el 2010 y el 2014, entre el 2010 el crecimiento del 4,8, el del mundo del 4,3, el de Estados Unidos del 2,3, el de la Unión Europea del 1,5. Oiga, los crecimientos de las potencias mundiales no son tan altos. De pronto los crecimientos de Asia sí son muy altos, pero los crecimientos de países que ya son potencias mundiales son muy bajitos. Estamos viendo, son crecimientos que no se disparan tanto. A ver, entre el 2015 y el 2019, crecimiento del 2,6. Mira, primera vez que el crecimiento de Colombia fue menor al del mundo fue entre el 2015 y el 2019. Em, para que se ubiquen históricamente, fue entre finales de Santos II y principios de Duque. Ahí fue cuando Colombia obtuvo el crecimiento más bajito con relación al mundo, porque mira, hasta ahorita Colombia iba por encima del mundo y en 2015 al 2019 fue cuando se cayó Colombia por debajo del crecimiento del mundo. Fuerte, 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 fuerte porque mira, se ubicó como por crecimientos similares a los de las potencias. Bueno, y Asia a su bola, pues sigue teniendo crecimientos altos. Dice, entre el 2022 y el 2023, crecimiento del 3,9. Mira, acá ya volvió a crecer más que el mundo. O sea, generalmente Colombia iba creciendo más que el promedio del crecimiento mundial. Y en esta época el crecimiento bajó mucho. En esta época el crecimiento de Colombia bajó mucho. Dice 2022-2023, 3,9 creció Colombia, 3,2 el mundo. Y mira, las potencias, 2,1, 1,8. O sea, no crecen realmente mucho las potencias económicas como para decir que vamos a compararnos con potencias económicas, pues no tiene sentido, porque las potencias económicas ya están consolidadas y no crecen tanto. Y Asia pues creció 4,5, que es la que se ha estado consolidando durante desde el 2000 se ha estado consolidando Asia. Y nos hace como un total del periodo, ¿no? Como un promedio de todo el periodo. En general, pues un poco superior al promedio del mundo y pues muy superior al promedio de las potencias del mundo. Por lo que decíamos, menos Asia, ¿no? Asia sí ya va a su bola, va totalmente aparte de lo que nosotros manejamos. A ver, ¿qué nos pone por acá? Colombia, bueno, sí, lo que estábamos hablando ahorita. La recuperación post-crisis, la desaceleración, recuperación post-pandemia, tendencias estructurales y factores clave. Sí, casi es todo lo mismo que venía repitiendo antes. Conclusiones, vamos a leer las conclusiones para finalizar. Colombia ha tenido un desempeño ligeramente superior al promedio mundial desde 2000. Ah, mira, sí lo reconoce. Pero con alta volatilidad y dependencia de las commodities.
Superó a economías avanzadas como Estados Unidos, la Unión Europea, en la mayoría de periodos, pero no logró cerrar la brecha con regiones dinámicas como Asia. Es que ellos van a otro level. Los asiáticos van a otro level, marica. Desafíos estructurales, baja productividad, informalidad y desigualdad. Hey, Slimit, pero ¿por qué en inglés? Háblame en español. Háblame en español. ¿Por qué en inglés? Háblame en español. Eh, limitan su potencial de crecimiento a largo plazo. Bueno, sí, el tema de la productividad y eso. Perspectivas entre el 2024 y el 2025. Se espera un crecimiento moderado de 2,4 a 2,8, similar al periodo global, similar al promedio global, pero por debajo de Asia. La diversificación económica y las reformas productivas serán claves para acelerar el crecimiento. Y nos pone las fuentes, ¿no? Datos compilados del Banco Mundial, FMI, OCDE y análisis propios basados en los resultados de búsquedas proporcionados. Bueno, muy interesante el tema de cómo ha ido evolucionando Colombia a lo largo del periodo que comprende el 2000 al 2024, sacando de por medio el tema del COVID. Para finalizar, me gustaría ver si puede hacer algo, porque se me ha pasado por la mente que muy pocos presidentes, creo que solamente Uribe, em, ha entrado a gobernar con el precio bueno, en comparativa, ¿no? Con el precio del dólar a un valor en específico y ha finalizado su periodo de gobierno con el precio del dólar a un valor más bajo. Em, ¿Por qué me parece eso curioso? Porque creo que el único que lo había hecho era Uribe en su mandato, en su primer mandato. En su segundo mandato sí se disparó el precio del dólar muy feo. Pero en su primer mandato, cuando entró Uribe, el dólar estaba un poquitico alto en su época y bajó. Y luego subió. En su segundo mandato se disparó. Desde ahí empezó a dispararse el dólar. Y creo que en estos momentos Petro también está recibiendo el dólar a un valor, eh, no me acuerdo si 4.340 o algo así, y, y lo va bajando, lo llevan 3.900 ya hasta ahorita. No sé si eso se vaya a seguir dando, si el dólar vaya a seguir bajando, parece que va a seguir bajando, pero podría ser entonces el segundo presidente en la historia de Colombia que entre a gobernar, reciba el dólar a un precio y lo entregue a un precio más bajo. Porque generalmente todos los presidentes que entran y entregan el dólar a un precio más alto. Entonces vamos a preguntarle al chat para finalizar ese dato curioso, a ver si lo puede entender o yo soy el único que lo entiende en mi cabeza. A ver, eh, compara el precio del dólar en Colombia. A ver, ¿qué nos pone? Compara el precio del dólar en Colombia desde los ingresos a la presidencia, desde los ingresos a la presidencia hasta cuando abandonan, hasta cuando acaban sus periodos, cuando acaban sus periodos presidenciales. A ver, vamos a ponerle desde hace bastante, desde los 80, desde los 80 hasta ahora. Y dime en cuáles periodos presidenciales. Y dime en cuáles periodos presidenciales un presidente ha recibido el precio a un valor específico, y lo ha entregado a un valor menor al finalizar, a ver, al finalizar su mandato. Vamos a ver qué nos dice, porque esta es una pregunta complicada. Lo pongo a investigar fuerte al DeepSeek.
A ver, desde el 1980 hasta el 2025, precios del dólar en Colombia por presidente, y está haciendo como unas búsquedas, como las búsquedas que él considera pueden ser correctas para realizar el proceso, ¿no? Este es mi pocillo de la mejor mamá del mundo. Y lo pusimos a pensar. Dice, el usuario quiere una comparación del precio del dólar durante los periodos presidenciales desde los años 80 hasta ahora específicamente, identificando en qué mandatos el dólar cerró más bajo de lo que empezó. Revisando los resultados de búsqueda veo que hay datos históricos de la tasa de cambio, artículos sobre el comportamiento reciente bajo Petro y análisis de factores que afectan el valor del peso. Uy, me tiró bastante análisis, ¿eh? Lo puse a pensar fuerte. Mira, 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 que sí tenía razón. A ver, acá lo menciona un poco, pero no lo completa. Mire. Finalmente, notar que solo Uribe 2002 al 2010 y posiblemente Petro, si la tendencia se mantiene, podrían tener una disminución, pero Petro aún no termina. Ojo. Así que solo Uribe califica completamente. Es importante citar las fuentes adecuadas para cada periodo y mencionar las limitaciones de datos. Es que Uribe lo criticaron mucho, pero durante Uribe el precio del dólar cayó. Análisis del precio del dólar en Colombia por periodos presidenciales, 1980 hasta la actualidad. A continuación se presenta un análisis detallado del comportamiento del precio del dólar en Colombia durante los periodos presidenciales desde la época de 1980 hasta la actualidad. El análisis se basa en los datos históricos de la tasa de cambio oficial TRM y se complementa con factores económicos y políticos clave que influyeron en su comportamiento. Además, se identifican los periodos en los que el precio del dólar al finalizar el gobierno fue menor al valor inicial. Vamos a ver, vamos a ver. Mire cómo se ha evaluado el peso de terrible, pero monstruoso cómo se ha evaluado el peso. Bueno, acá nos pone como una variación, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Dice Julio César Turbay, 1978-1982. Estaba a 38 pesos el dólar y terminó a 70. Lo evaluó un 84%. Belisario Betancourt, del 82 al 86, recibió el peso a 70 pesos, o sea, un dólar valía 70 pesos. Y lo entregó a 200, una devaluación del peso del 186%. A ver quién sigue. Virgilio Barco, entre el 86 y el 90, recibió el dólar a 200 pesos y lo entregó a 500, una devaluación del 150%. Entonces, los periodos de los 80 de Colombia fueron mortíferos, oye. César Gaviria entró en el 90 y salió en el 94, recibió el peso a 500, el dólar el valor del cambio, ¿no? A 500 y lo regresó o finalizó su periodo a 842, más 68%, lo devaluó 68%. Al menos no lo devaluó tanto como los otros. Ernesto Samper, desde el 94 hasta el 98, devaluó el peso colombiano un 70%. Lo recibió a 842 pesos y lo entregó a 1492. Qué porquería. Aquí ya empieza a ver la actualidad. Andrés Pastrana, del 98 al 2002, lo recibió a 1429 pesos y lo devolvió a 2500. Lo devolvió a 1500. Lo devaluó 75%. Aquí viene Mr. Álvaro Uribe Vélez, eterno presidente de Colombia, el papá de los pollitos, el eterno haga las cosas que usted las sabe hacer bien. Él tuvo dos periodos, ¿no? Acá esto no me lo separó, me hubiera gustado que lo separara para saber em, cómo es la diferencia entre los dos periodos de Uribe, porque me parece que en uno sí bajó, subió algo así, no me acuerdo bien cómo era la cosa. Dice, entre el 2002 y el 2010, Uribe lo recibió el peso a 2500 y lo regresó a 1800. Uribe, el mejor presidente de la historia. Revaluó el peso un 25%.
Juan Manuel Santos lo recibió a 1860 y lo devolvió a 3100. Santos, para afuera, devaluó el peso 70%. Iván Duque entre el 2018 y el 2022 recibió el peso a 3184 y lo devolvió a 4337. Ah, mucho hijo de puta. Desde 3000 hasta 4300. Oiga, pero monetariamente hablando, yo creo que es el más alto. O sea, no en porcentaje, porque en porcentaje, al ya estar hablando de miles, pues ya la cosa cambia, ¿no? Pero es que cuando entró Duque estaba a 3100 el peso, el dólar. Cuando entró Duque estaba a 3184 pesos el dólar. Y cuando salió Duque estaba a 4300, marica. Qué porquería Duque. No es el peor de la historia porque no le tocó por acá. Si hubiera sido por acá, hubiera sido del 1000% la devaluación del peso colombiano. Horrible. Bueno, Gustavo Petro, 4337 lo recibe y lo llevan 3920. Lo ha reevaluado un 10% hasta la fecha. Todavía no puede competir con Álvaro Uribe, mijo. Uribe es el papá de los pollitos. Uribe, Uribe es el que manda la parada. A ver, pero espere. Yo quiero saber entre los periodos de Uribe porque no me los dividió. A ver, a ver, a ver, a ver. Periodo de mayor devaluación del peso. Acá no nos dice también. Es que porquería, mire, vea. Belisario Betancur, Virgilio Barco y Ernesto Samper fueron los que más devaluaron el peso de Colombia. Échenle la culpa a ellos de que la economía de Colombia sea una mierda. A ver, pero espera. Divide también los periodos entre Uribe 1 y Uribe 2 y Santos 1 y Santos 2. Sí, claro, porque Uribe se quedó en la presidencia y Santos también se quedó en la presidencia, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido reelección? Si no hubieran pagado a los magistrados y toda esa mierda que hubo cuando estalló el escándalo de la reelección. Mira, ese sí no demoró mucho porque ya lo había analizado. Mira, me respondió en inglés, ¿eh? Me respondió en inglés, no sé así. A ver, yo creo que le hubiera pedido que hiciera la tabla, pero que me hubiera dividido los periodos de Colombia, de Santos 1 y Santos 2 y Río 1 y Río 2, hubiera sido más fácil. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que se quedó pensando más porque no entendía por qué decía Santos 1, Santos 2, Uribe 1, Uribe 2. Pero ya creo que lo entendió. Ya por ahí vi en inglés que decía los periodos de Santos y Uribe entre las fechas y eso. A ver. Tabla de precios, ahora sí ya la voy a botar completa. Ah, no, solo la correspondiente a Uribe. Ah, listo, mírala. A ver en qué momento fue que le fue bien a Uribe. O bueno, o le fue mejor, por decirlo de alguna manera. Oye, acá ya subió el precio del dólar. A ver, dice Uribe 1, 2002 al 2006, lo recibió el dólar a 2600 y lo entregó a 2200. Acá, en Uribe 1, no hubo tanto aprecio de la moneda. Creo que fue el mayor aprecio de la moneda fue acá, mira. Bueno, se lo entregó a él mismo a 2200 y lo entregó a 1800. Es que mire eso, o sea, en 2010 el dólar valía 1800 pesos. 1800 pesos. Se puso carísimo. Bueno, y acá ya nos divide Santos 1 y Santos 2. Dice que se devaluó menos el peso
entre 2000, en el segundo mandato de Santos II. En el primer mandato de Santos I fue cuando más se devaluó el peso. Luego no hubo tanta devaluación en Santos II. Y luego la de Duque sí fue asquerosa, ¿no? Que es que mire, pasar de 3.100 a 4.300. Pues sí, en porcentaje no es tan alto, pero en lo que implica para las personas es mucho, mucha plata. Es que ya es más de 1.000 pesos. Y ahora pues esperar a ver qué hace Petro, ¿no? Esperar a ver qué hace Petro. A ver, a ver qué sucede, qué ocurre. Y nada, hasta acá llegamos en el directo el día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante el directo, que entendieran un poco, ¿no? De cómo funciona la economía de Colombia y de lo que realmente golpea de una manera más certera la economía del país, que no es tanto los presidentes, que no es tanto si son de derecha o son de izquierda. Lo que realmente le impacta a la economía de un país es lo que ocurra afuera y de manera general, no tanto acá dentro del país, porque realmente nosotros somos como una hormiguita en el mundo. Eh, lo que hago deja de hacer Colombia, realmente al mundo le tiene sin cuidado. Entonces, no se fijen tanto en lo que hacen los gobernantes, ni tanto el papá de los pollitos Uribe, que fue el mejor presidente de la historia de Colombia, ni el actual presidente de Colombia, el doctor Petro Urrego, porque realmente no influye mucho en lo que a factores macroeconómicos se refiere sobre el país. Lo que influye realmente en el país es lo que pasa afuera, porque ya todo está muy conectado. Entonces, hasta ahí les dejo el directo. Espero que les haya pasado bien. Síganme en YouTube, síganme en Kik y nos vemos en la próxima. Chao, chao.